Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy voy a reaccionar a Måneskin, I Wanna Be Your Slave. Esta canción ya me la han pedido un par de veces, así que bueno, yo la escuché ya en la radio, pero vamos a ver, puse un vivo, vamos a ver con qué nos encontramos. Wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be. Él arranca con la melodía y con un pulso de fondo. Él ya está insertando esta célula. Y el pulso, el latir de la música les está indicando a qué velocidad van a respirar, van a vivir esta canción, ¿ok? Be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, not just for aesthetic. El bajo replica la melodía, eso se llama unísono. Pam, pa, 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 pam, pam. Están haciendo lo mismo. Unísono se llama, ¿ok? Cuando se hace exactamente la misma línea melódica, independientemente si están en distintas alturas, bueno, este recurso se utiliza para enfatizar algo. Es como que, lo dije en un video, como que todos digamos queremos comer milanesa, queremos comer milanesa. Si lo decimos al unísono, esta idea se refuerza y ahí viene nuestra mamá, nuestra novia, nuestro tío, nuestro papá, el que esté cocinando, y nos pega con la sartén, porque ya tenemos 30 años y podemos cocinarnos nuestra propia milanesa. I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying on my tears and that's fuck. Me gusta mucho cómo quedan los grupos mixtos en el rock, en general. Yo cuando era chico tenía una baterista femenina, ya lo conté, y me gustaba mucho cómo quedaba porque yo me crié siempre viendo, no sé, los Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, todos los grupos, eran siempre hombres en general. Y bueno, sí tenía, bueno, Janis Joplin y demás. Pero siempre me gusta mucho cómo queda estéticamente un grupo mixto. Me gusta mucho. ¿Cómo me ven con un trajecito así? No, le soy sincero, depende cuánto me paguen. No, sí lo haría, sí lo haría. Estaba por decir que no lo haría por ningún dinero y pensé, no, olvídate. Porque me da vergüenza, claro, algunos se preguntarán, ¿por qué no? Me da vergüenza, tengo pudor, soy una persona que tiene pudor en ciertas cosas. I wanna make you love me, then I wanna leave you. Está todo el tiempo, digamos, jugando con sus integrantes. Ahí no me acuerdo en un momento dijo, pero tú puedes ser la hermosa o la princesa y yo el monstruo. Ahí no me sé la letra de memoria, pero bueno, está personificando un poquito con sus compañeros, interactuando con su banda, que es lo que yo amo hacer, interactuar con mi banda en vivo. Por eso me cuesta tanto cuando me paran solito con un micrófono, con un karaoke, que yo siempre digo, es lo más para mí, ¿no? Es lo más antinatural en la música que puede haber, que la música me venga grabada en un CD. A mí me gusta la música en vivo porque así me crié y el feedback que se genera es otro. Pero bueno, hay artistas que no tienen problema en cantar con un karaoke y tiene que ver un poquito con las costumbres, ¿no? Acá cambiamos de parte. Bueno, está acá actuando la canción. Bueno, acá se rompió el unísono, es una canción, como dicen, sexy, ¿no? Esto tiene que ver, siempre hablo de cuando utilizan las pentatónicas y usan las blue notes y esas cositas, les da ese toque sensual a la música. También está muy bien elegido el pulso de la canción, el tempo de la canción, o sea, la velocidad. Bueno, todos estos son elementos que uno tiene que tener en cuenta cuando compone, según el efecto que quiera causar en el oyente. Si esta canción le subiéramos el tempo y la volviéramos rapidísima, va a dejar de ser una canción sexy y va a pasar a ser una canción para andar a las chapas corriendo.
una voz, siempre digo, ronquita, que no tiene nada que ver con la constricción. Hay una idea en los profesores conservadores, digamos, que solamente, digamos, se crearon bajo la cultura del bel canto, de que cuando una voz está ronca necesariamente hay constricción, o cuando una voz tiene fluctuación de aire necesariamente tiene un hiatus. Rod Stewart está bien de la voz, Bryan Adams está bien de la voz, y tiene la voz así. Esto tiene que ver con la morfología de todo nuestro aparato fonador, ¿ok? Me gusta, me gusta. Esto del unísono, miren, les doy un ejemplito. Hicieron todo lo mismo. Este caso fue un leve momento de unísono. Siempre muy estéticos, se lookean mucho, si bien los looks son, como verán, no convencionales. Esto hizo una reacción a BTS antes de este, y el lookeo y la actitud escénica de todo esto en el rock es distinta. Es como que está, no digo todo permitido, pero están muchas otras cosas permitidas. Les digo porque yo estudié y me egresé de un conservatorio, y yo luchaba a mis 18 añitos, 19 añitos, con toda la escuela que yo tenía de la calle, y lo que pasaba cuando cantaba en un anfiteatro o en un salón, que bueno, la actitud era otra, el porte era otro, la mirada era otra. Bueno, otra vez, son cuestiones de género. Cada género tiene su propio folclore, dije hace unos minutitos y lo vuelvo a decir. Este es el folclore del rock, donde bueno, es un género más contestatario. Depende, tenés Pink Floyd, tenés Stratovarius, tenés... Varía mucho, porque aparte el rock ha sido inundado por todo lo demás, por el flamenco, por la mal llamada música clásica, por el jazz, entonces ya depende de la banda. Beat It de Michael Jackson, que hace un rato me preguntaron, es rock pop, pero es rock. Pero Michael Jackson no era el rey del pop, pero depende de la canción. Eso pasa siempre con todos los artistas. Cuando uno registra música, cuando compone, vos tenés que colocarle el género a la canción. Entonces, no, pero es un disco de rock. Bueno, pero esta canción es una ranchera. Esta canción es un vals. Entonces, bueno, la realidad es que cada canción se condice a un género distinto. Pulso, batería y la voz a capela. Bailes no voy a dar el nombre, pero una profe que yo tuve, que era muy, muy conservadora, criticaría la dicción de esta parte. Diría que no se entiende recursos de género. Está perfecto que esté cantado así, porque está en actitud de desinteresado, de rebelde. Aparte está hablando de que quiere ser tu esclavo. O sea, miren la letra. O sea, va por ahí la canción. Entiendan la propuesta. Puede gustarles o no cada propuesta, pero está bueno que entiendan cuál es la propuesta de cada canción y ser congruentes con esta propuesta. Fórmula binaria de la canción, tenemos todas estas partes que son con unísono y luego tenemos una parte B, que es donde hay un poquito de independencia entre la voz y el despliegue de los instrumentos. Pero es una canción con una macro fórmula binaria, dos partes distintas. Esta es la parte B, esta es la parte B. Cuando hacen un análisis de una canción, primero se separan en partes, cortan la torta, la parte con cereza para un lado, la parte con chocolate otro, y la parte con tiramisú para otro lado. Y luego empezás a achicar la lupa en el análisis y ves la parte de la torta de chocolate. Bueno, el chocolate blanco por un lado, chocolate negro por el otro. Bueno, entonces así vas haciendo un análisis, desde lo macro hacia lo micro.
Bueno, definitivamente rock de la vieja escuela es esto. A mí me encantan los solos de guitarra, que prácticamente están muriendo ya en la música contemporánea. Antes se utilizaba mucho que en la parte C, o después de la parte C, como fuera, hayan solos de algún instrumento. Jethro Tull hacía solos con la flauta traversa. Y los Guns N' Roses hacen solos de guitarra. Y Ray Charles hace solos de piano o con efectos en el sintetizador. Y bueno, cada artista ha ido haciendo despliegues melódicos con su instrumento, porque era una manera de mostrar un poquito su grado de virtuosidad en el instrumento y de paso hacer una propuesta melódica alternativa. You Must, ok. Y van a encontrar de todo un poquito en esta banda. Si les gusta esta canción, bueno, ellos son los que tienen la famosa Begging. I'm begging, begging you. Y bueno, tienen un poquito de todo. Ellos son italianos, así que bueno, espero que les haya gustado. A mí me gustó. Acuérdense que se pueden suscribir. Y les recuerdo nuevamente que este es mi Instagram, donde pueden encontrar música que voy subiendo. Hay covers, pero hay mayormente música mía. Y este es mi canal de música, donde van a encontrar todo lo que hago. Así que bueno.